Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Aunque Jesús hablaba frecuentemente acerca del reino y en algunas ocasiones lo quisieron hacer rey y él se escapaba, era difícil que viendo a Jesús alguien pensara en un rey, porque no responde de ninguna manera a los estereotipos, a las imágenes, a las ideas que tenemos de un rey. Jesús era un laico. Jesús tenía como oficio el ser carpintero. Había sido criado en un pequeño pueblito de Galilea. Optó por un ministerio de rabino itinerante. Llamó como discípulos a pescadores, a gente sencilla. Se acercaba a los pobres, a los pecadores, las autoridades religiosas, políticas. Por eso era difícil pensar en Jesús como en un rey. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Y él sostiene con su poder todas las leyes del universo. Él es el Hijo de Dios, es el Rey del universo. Pero además, en esta fiesta se nos ha proclamado un evangelio que contradice aún más al estereotipo de un rey. Aunque todavía no es coronado como rey de Inglaterra, Carlos, siempre lo vemos bien vestidito, con trajes muy finos. Toda la gente le hace reverencia. Tiene un trato especial. En cambio, al Rey del universo que hoy celebramos, el Evangelio nos lo presenta, pues no bien vestido, con traje de rey, sino desnudo. Y en vez de una corona de oro, trae ceñida una corona de espinas. Y en lugar de reinar desde un trono, está clavado en un madero. Y no está en un palacio, está en la intemperie, en un cerro, en el Calvario, junto con otros 2 malhechores. Y no solamente eso, sino que en vez de recibir honores, pleitesías, tratos especiales, la gente, las autoridades, los soldados, incluso su compañero de suplicio, uno de los malhechores,
se burlan de Jesús, le hacen muecas, lo insultan, lo retan. Ándale, si en verdad eres el rey de los judíos, bájate, sálvate, has salvado a otros, sálvate a ti mismo. Y el mismo ladrón le dice, sálvate a ti y también sálvanos a nosotros. Estaba de veras Jesús en una situación de total precariedad, despojado de todo poder. Y a la conversación que tiene con el buen ladrón, al que conocemos como el buen ladrón, es una conversación bellísima. Porque lo que estaba viendo ese hombre junto a sí, era eso lo que nos describe el Evangelio el día de hoy. Y sin embargo, él se nos presenta como un modelo, porque hace una verdadera profesión de fe. Porque no reconoce a Jesús como un rey temporal, no lo reconoce como un Mesías liberador político o como un elegido para establecer un nuevo orden de cosas en el mundo. Le dice, y esto es muy fuerte, le dice al otro ladrón, ¿no temes tú a Dios, incluso sufriendo el mismo suplicio? No reconoce a Jesús solamente como rey, sino como Dios. Y un Dios que está padeciendo esa ignominia. Es un Dios que estando en la cruz va a salvarse y va a salvarnos, no de una manera circunstancial y por la urgencia de salvarse de la cruz, sino que va a ofrecer una salvación eterna. Y esto el mismo ladrón lo dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque además él sabía que los tres iban a morir, Jesús y los dos ladrones. ¿A qué reino se refería ese ladrón? Ese ladrón no estaba refiriéndose a un reino temporal, político, económico. Estaba descubriendo en Jesús que era el rey de un reino eterno, un reino que no se acaba, un reino que dura para siempre. Pero es el ladrón el que lo reconoce como Dios. Y es el ladrón el que reconoce que este reino no es de este mundo. Y ante la proclamación de fe de este hombre, Jesús le hace una bellísima promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el reino no es una organización, es un paraíso, es decir, un estado de vida pleno, de una felicidad eterna, de una alegría que llena cualquier expectativa. Es el verdadero paraíso, no es ni siquiera el paraíso del libro del Génesis, de donde fueron corridos nuestros primeros padres por el pecado. Es un reino que es un paraíso que dura para siempre. Por eso nosotros, los cristianos, aunque tenemos figuras como esta, en donde Jesús está coronado y tiene un cetro y tiene un manto, nosotros creemos que Jesús también es rey, clavado en la cruz, desnudo, despojado de poderes, sin ninguna aparente gloria. Y sin embargo, es en la cruz en donde verdaderamente nos salva, en donde nos da una nueva vida. Y estamos llamados, como el buen ladrón, a proclamar a Jesús como Dios y Señor, y a reconocer que su reino empieza desde ahora y que nosotros estamos llamados a construirlo. Él habló siempre del reino de los cielos, el reino de Dios, y decía muchas parábolas. Ese reino ya está entre nosotros y estamos nosotros llamados a construirlo, porque es un reino no de poder, es un reino de amor, de justicia, de paz, de verdad
de misericordia. Es un reino que está regido por una sola ley, la ley del amor. Y nosotros estamos llamados a construirlo ya. Y estamos llamados a que desde este mundo sea Jesús el que reine. No la ambición, no la corrupción, no la mentira, no los intereses egoístas, sino la justicia y la paz que brotan del amor. Y estamos llamados a proclamar esta verdad y a construir este reino desde ahora. Pero también reconocer a Cristo como nuestro Rey, que clavado en la cruz nos da la salvación, es recordar y proclamar que el reino definitivo está más allá de esta vida. Que nosotros aquí estamos de paso, que la plenitud del ser humano está más allá del tiempo y del espacio, y que esperamos los cristianos un reino nuevo, una tierra nueva, en donde reine para siempre el verdadero amor. Y nosotros hacia allá vamos. El buen ladrón nos ayuda a vincularnos con Jesús de un modo íntimo, de un modo profundo, desde la fe. ¿Qué ejemplo tan feo? En cambio, el de las autoridades, el de los soldados, el del mal ladrón, que tenían una idea completamente errónea de lo que es el reino de Dios y de lo que es el mismo Dios. Y está en contradicción con todo aquello que nosotros proclamamos. Así que, hermanos, hermanas, pues vamos a proclamar en este último domingo del tiempo ordinario, del año litúrgico, vamos a proclamar a Jesús como nuestro Rey, y que Él verdaderamente vaya reinando en nuestros corazones, y que este reinar de Jesús en nuestra vida se traduzca en la construcción de un reino desde aquí en la tierra que tenga su plenitud en el cielo. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.